Se avecina el final de la cosecha de maíz y de arroz. Y ya oímos dos muy malas noticias. Uno, el gobierno está importando justamente arroz y maíz. Me imagino que para abarrotar los silos. Y la segunda mala noticia es que ya la mayor agroindustria de Venezuela, por lo menos en el área de cereales, de arroz y maíz, la Polar, y que estableció que pagará el kilo de maíz a 36 centavos de dólar. Los productores solicitan alrededor de 44 centavos de dólar. Y de acuerdo a la opinión de quienes sacan números, es simplemente porque el costo no le da para, para que sea menor. ¿Verdad que uno no entiende cómo es que aquí, que el gobierno habla de tener intención de que algún día en Venezuela seamos soberanos desde el punto de vista de la producción de alimentos, que tengamos soberanía alimentaria? Por ahora, seguridad alimentaria, porque se importa una gran cantidad de alimentos. Se produce en parte, pero no se satisface la demanda de la población. Y si se satisface, probablemente es porque hay casi 6 millones o cercanos a 6 millones o quizás más, pero por ahí ronda el número de almas que comerían si estuvieran en Venezuela, pero están fuera. Y también hay otros millones que no puedo decir que con precisión cuánto, que comerían lo que necesitan para cubrir sus necesidades si tuvieran dinero con qué comprar. Probablemente eso enmascara la realidad y por allí están hablando de que se produce el 90% de los alimentos. Yo en lo personal creo que esos números no son correctos. Ojalá los gremios que deberían conocer esos números, ya que estadísticas publicadas no hay, opinaran sobre eso. Pero realmente la agricultura en Venezuela o los agricultores en Venezuela viven en una sola angustia. Al inicio del ciclo me escribían algunos amigos que siembran maíz pidiéndome que dijera algo con respecto al financiamiento usurero al que ellos se ven sometidos para producir el maíz. Voy a explicarle el inicio de la agonía que es el financiamiento. Vamos a una pausa y ya continuamos. Continuamos con nuestro programa Reflexiones. La agricultura en Venezuela y la poca posibilidad que tienen los pequeños y medianos productores de mejorar su calidad de vida con el trabajo que ellos saben hacer y que de hecho hacen, que es el de producir alimentos. La cercanía de la cosecha del ciclo invierno, voy a hacer una reflexión con respecto a la agricultura como sector estratégico para la soberanía del país.
Definitivamente hay muchos problemas que sufren, pero me voy a referir hoy a dos problemas. A la siembra, que se constituye siempre en un vía crucis para los productores, los medianos y los pequeños. No me estoy refiriendo a los grandes que disponen de todos los recursos. Y la comercialización, que es otro dolor de cabeza. ¿Por qué la siembra se convierte en un vía crucis para los medianos y pequeños productores? Bueno, porque en Venezuela, con el pretexto de que la situación económica está difícil, a partir del año 2017, la, el financiamiento a los pequeños y medianos es muy poco. Por esto me estoy refiriendo a un crédito oportuno y suficiente por parte del Estado, porque probablemente, sobre todo los pequeños, no califican para ser financiados por la banca privada. Amén que la banca privada en los últimos años tampoco está financiando ni a los grandes o a muy pocos grandes, porque no tiene capacidad de financiamiento por aquello del encaje legal, que no es otra cosa de el dinero que tenga lo tiene lo tiene allí retenido y no lo puede utilizar para financiar. Resulta que a partir del 2017 los productores medianos y pequeños empezaron a ser financiados por una especie de financistas privados. Yo no me estoy refiriendo a organizaciones de productores, me estoy refiriendo a particulares que empezaron a financiar la semilla, el fertilizante y los agroquímicos. Eso es herbicida, o sea, para controlar maleza, y algunos pesticidas para, por ejemplo, insecticida para controlar algunos de los insectos, algunos de los gusanos y otros insectos también que atacan al maíz o al arroz. Bueno, la modalidad de este financiamiento, la forma de pago es que la gente recibe ese financiamiento de estos particulares y ellos tienen que pagarle con maíz, con la cosecha, parte de la cosecha. Comenzaron por cantidades variables, pero en este momento, desde hace ya varios, yo creo que el ciclo pasado fue también así, le solicitan 3.500 kilos por hectárea. Y eso, por supuesto, eso es independientemente de que la gente produzca bien o regular o mal. Entonces, pero vamos a suponer que un mediano o pequeño coseche 5.000 kilos por hectárea, le da al financista 3.500 kilos por hectárea, apenas le quedan 1.500 kilos por hectárea para financiar preparación de tierra, que son 3 pases de rastra, siembra, control de maleza, aplicación del herbicida, aplicación de insecticida, y la cosecha. Eso no se lo financia nadie, eso tiene que buscar financiamiento por otro lado o autofinanciarse. Entonces, es muy difícil creer que la gente, eso pueda ser un trabajo rentable cuando lo que le queda es 1.500 para cubrir parte de los gastos de producción, más lo que le quedaría para vivir ese productor, porque ese es su trabajo. Entonces, simplemente los productores medianos y pequeños están quebrados, y como si eso fuera poco, como si eso fuera poco, viene el problema de de la, de la comercialización. Le ponen el precio que les parece. Entonces, ya vimos el primer vía crucis, todo lo que es la parte de siembra y cosecha.
Allí es muy difícil que la gente pueda hacer. Alguien va a decir, bueno, pero que produzcan 7.000 kilos, sí, pero que eso no es soplar y hacer botella, eso no es tan fácil. Entonces, ese es uno de los problemas que están atravesando los medianos y los pequeños. Y se debe tener en cuenta y no quiere entenderse y hay que sacar cuenta para que vean que eso no resulta, ah, la gente no puede vivir de la agricultura de esa manera y en el caso de Portuguesa, que es un estado agropecuario, es bien difícil que la gente de repente cambie de agricultor a cualquier otra cosa. Vamos a una pausa y ya continuamos. Continuando con la reflexión de la agricultura como sector estratégico para la soberanía del país, hablábamos de la siembra como un primer problema, la falta de crédito para la siembra y ahora quisiera hablar de la comercialización, que es el segundo viacrucis. Por alguna razón que yo no entiendo, aun cuando tratan de explicarlo, y la explicación que dan es que no se pueden hacer un análisis de costo o no se puede trabajar con estructura de costo. Eso significa eh, haciendo todo el estudio de cuánto cuestan todas las labores hasta la cosecha y el transporte al silo. Y con base a eso, establecer un precio para el maíz que permita pagar todas esas labores y que permita que al agricultor le quede una cierta cantidad de dinero, una utilidad, porque todo el mundo trabaja para vivir y deben tener una utilidad. Nadie trabaja por puro placer. Entonces viene el problema de que nunca dicen a cuánto van a pagar el maíz o el arroz. A última hora aparece cuando ya está la cosecha casi lista, aparece cuál es el precio que le van a pagar. Esta semana salió que van a pagar 0.36 dólares por kilo de maíz. Y entonces, bueno, los productores están quejándose porque no están de acuerdo, porque no le alcanza para cubrir los gastos. Y bueno, simple y llanamente, de acuerdo a lo que ha aparecido en prensa, ya Polar decidió que era 0.36 centavos de dólar. Los productores están diciendo que para poder cubrir los gastos y que le quede algo para vivir, necesitan que le paguen 0.44, he visto por allí 0.40, de 0.40 en adelante. Entonces, bueno, me imagino que el gobierno no dirá nada. Al gobierno no le gusta sacar cuentas para dar las cuentas de los productores, no le gusta sacarlas. Entonces, simple y llanamente dejan a la gente a su suerte, a que quien tiene, digamos, el poder, como es el que le va a recibir, le va a comprar el producto, establezca, pero vayan a ver en cuánto se convierte un kilo de maíz a 0.36 centavos de dólar, en cuánto se convierte convertido en harina precocida. Aun cuando se saquen todos los gastos los costos de la agroindustria, incluido la bolsa y todo, pero siempre la agroindustria es la que tiene menos riesgo, y la que tiene mejor ganancia. Entonces, uno no entiende cómo es que la agricultura es importante para el desarrollo del país. Entonces tenemos, para resumir o para concluir, la siembra como un primer viacrucis, el financiamiento de la siembra y cosecha, por supuesto, porque no le dan para todas las otras labores, pero la gente tiene que ver cómo se las averigua. Y la comercialización.
pero como no estaba completo la cosa y hacía falta un poquito más de sufrimiento, entonces ahora aparece la queja de los productores que al gobierno se le ocurrió la flamante idea de importar arroz y maíz en la víspera de la cosecha de los cereales. Entonces uno tiene que decir la verdad que no entendemos cómo la agricultura es considerada sector estratégico en la soberanía del país, pero uno oye tanta amplitud hasta con países extranjeros para que vengan a sembrar porque necesitamos producir más alimentos, pero es que lo podemos producir con la gente de aquí, si le, con la gente nuestra, si le damos el apoyo y si le damos la asistencia y si le damos créditos a tiempo, oportuno, suficiente, si esos créditos se supervisan, si se hace se le da asistencia técnica y si se trabaja justamente y sobre todo pensando en el más débil y no siempre pensando en lo que tienen, lo que pueden resolver las cosas con más facilidad porque tienen mayores posibilidades. Entonces, la verdad que uno le pide que la gente que gobierna a Venezuela piense un poco más lo que estás haciendo y que se pongan la mano en el corazón y que saquen cuenta para que ellos vean cómo es que se la ven los medianos y los pequeños productores cuando tienen que dar como paga 3.500 kilos y producen 5.000 kilos por hectárea. Por ahora me despido, hasta la próxima edición.